Pues como lo acordamos ayer, vamos a responder a preguntas. Hay una lista y si nos alcanza el tiempo, abrimos, ¿no? Entonces, vamos con Sharon Monterrubio. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Sharon Smo para Canal 14 del SPR. Preguntarle, presidente, frente al panorama innegable de las diferencias existentes entre los aspirantes a la dirigencia de Morena, ¿qué sugiere usted como fundador del partido a los militantes para lograr una reconciliación? Bueno, no solo para el caso de Morena, para el caso de todos los partidos, no olvidar que un partido político es una entidad de interés público, así lo establece la Constitución. En todos los casos, yo creo que se debe de tomar en cuenta la opinión y el sentir de los militantes de cualquier partido. Debe ser la militancia y los ciudadanos los que decidan sobre la organización y sobre los que van a representar a militantes, a simpatizantes en los partidos. No debe de ser asunto de cúpulas. Entonces, la mejor forma de recoger los sentimientos de militantes, de simpatizantes de un partido en los tiempos actuales, por las circunstancias, es a través de encuestas. Si se hacen bien, no hay errores. Porque son muestras que tienen que ver con las matemáticas, con la técnica. Entonces se hace una muy buena muestra y con 1.200 cuestionarios se tiene una idea del todo con la muestra. Es como cuando va uno a un análisis, le sacan a uno sangre y de esa manera se sabe cuál es la enfermedad o si está uno bien. Es un método científico. Lo malo es cuando sesgan el resultado por intereses, cuando ni siquiera hacen las encuestas, cuando las cucharean, ponle más aquí, quítale acá, o la muestra la hacen para tener la opinión solo de un sector o de una clase, o la opinión mayoritaria de una clase o de un sector, cuando no hay una buena estratificación. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, pues se tiene que preguntar más abajo, porque son más los pobres. Es un sistema piramidal
la base, más pobres. Ahí si son 1,200 cuestionarios, pues tienen que aplicarse 800. Luego, lo que corresponde a la clase media baja, clase media media, clase media alta, y luego arriba. Luego tienen que ser mujeres y hombres, porque sí hay diferencias también en la opinión, las edades, ¿sí? Todo eso las empresas encuestadoras lo tienen bastante trabajado. Todo depende de que se actúe con profesionalismo y así ya se ve quién es quién y apegarse a ese resultado. Pues se vuelve a hacer como lo están proponiendo las autoridades. En este caso creo que es el INE, porque puede cambiar, dado de que ya no van a participar todos. Creo que ya son 2 o 3 nada más. 2, sí. ¿Y cuántos participaron antes? Bueno, sí, ahora ya es distinto. Ese es otro asunto. Ya no me meto ya no me meto. Estoy contestando lo que yo opino y apegarse a eso, ¿no? Que sea el pueblo, sea la gente, militantes, simpatizantes, los que decidan que se acabe la política cupular. Todo esto está sucediendo porque antes el presidente era también el dirigente del partido en el poder. Y ahora no es así. Yo no me estoy metiendo porque no me corresponde, porque es parte de los cambios que se tienen que llevar a cabo y se tiene que ir creando el hábito democrático y genera desajustes y también confrontación, pero así es la democracia y tenemos que ir hacia eso. Nada de que no se va a mover ni una hoja del árbol de la política. No, tiene que haber debate, tiene que manifestarse lo que se piensa con libertad, desde luego siempre pensando en el interés general, no porque hay un interés personal se va a afectar, ¿no? Un movimiento. Nunca puede ser así. El dirigente tiene que actuar con responsabilidad y con humildad y apegarse a lo que la gente decida. A mí me tocó siempre resolver, cuando fui dirigente, con encuestas y no tuvimos problemas mayores. Y me tocó incluso la segunda vez ser candidato a la presidencia con una encuesta. Participó Marcelo Ebrard
nos pusimos de acuerdo. Creo que se contrataron 2 o 3 empresas y salí mejor. Pero lo importante es que Marcelo aceptó el resultado, se puso cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas, porque mis adversarios pues querían que nos peleáramos. Y entonces siempre hay los que cucan, sonsacan, pero ¿cómo no vas a ser tú? Si tú tienes más méritos, si tú tienes más tiempo en la militancia, si tú hablas de corrido. Siempre hay los que dan cuerda, pero eso depende pues de la responsabilidad del dirigente, porque pueden haber achichincles, ¿no? Salameros, lambiscones, alcahuetes, ahí alentando, ¿no?, al dirigente, pero no debe de haber manipulación, o el dirigente no debe dejarse manipular. Tiene que actuar siempre con principios. Y lo que ya dije, el poder es humildad. Y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Si no es así, es frivolidad, es egoísmo, prepotencia, politiquería. Bueno, Sharon. La segunda pregunta, presidente. ¿Cuál es su opinión respecto a la decisión que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de otorgar el registro a los partidos Fuerza Social por México y redes sociales progresistas y negó el registro a México Libre? Pues no tengo opinión. Yo creo que son procesos que llevó a cabo el INE y en este caso el tribunal. ¿Cuáles son los partidos que recibieron registro? Es Fuerza Social de México. Ese ¿cuál es ese? Pedro Aces. Ah, ¿y el otro? Redes Sociales Progresistas. Ah. Sí, no opino. No opino. Esa es una decisión del INE. Yo lo único que quiero también dejar de manifiesto que nosotros nos mantuvimos al margen, que es parte también de los cambios. Antes los presidentes decidían a quién darle un registro, a quién no, a quién darle una candidatura, a quién no. Ya eso
pasó a la historia, al basurero de la historia. Ya no se aplica. Y aprovecho para que se sepa esto en general, no solo en servidores públicos de los poderes, sean legisladores, sean jueces, magistrados, ministros. Yo no tengo palomas mensajeras ni halcones. No mando mensajes para que no usen mi nombre. Y esto lo digo también en lo general porque de repente para programas de vivienda o para cualquier acción se utiliza mi nombre. Es decir, ya lo acordamos, ya lo vimos con el presidente, enseñan hasta fotos. Pues yo me tomo fotos con muchos, entonces que no crean nada y sobre todo si les piden dinero. Ni familiares, ni amigos, ni compañeras, compañeros de lucha, nada. Por eso, si hay algo, aquí se informa. Y si hay dudas, lo único que tienen que hacer es espéranos tantito y mandar a preguntar. Para que no se use mi nombre. Yo estoy seguro que en nombre de otros presidentes también se cometieron fechorías. Les comentaba yo de cuando el Estado Mayor existía, de cómo en un viaje del avión presidencial se gastaron millones de pesos, creo que 7 millones nada más en servicios de internet para ir a Colombia o Argentina. 7 millones, una factura, claro, falsa. No creo que el presidente Peña supiera de eso. Esto pues lo hacían los que manejaban estas partidas, que por cierto eran como partidas secretas. Por eso, mucho ojo. Bien, Sharon, ¿ya? Bueno, entonces viene Diego. Buenos días, señor presidente, y buenos días a la audiencia. Mi nombre es Diego Cedillo, de Diario Basta. Con base en los comentarios que usted empleó anteriormente en atención a al proceso interno que lleva el partido de Morena y a su vez en los fallos que dieron ayer en atención a los partidos políticos, me voy a permitir ahondar en un gran intelectual que ha tenido México y en particular un paisano suyo, el maestro don Enrique González Pedrero, que comentó que hay que poner el pulso de reloj de México
hay que buscar el pulso del reloj que verdaderamente conlleve este país hacia un buen rumbo en el barco, ¿no? Entonces, con esta información, señor presidente, yo le preguntaría, ¿qué opinaría usted de una segunda vuelta electoral para poder ganar la legitimización del pueblo, como usted comentó, olvidar esta política popular y verdaderamente que la sociedad elija? Gracias. Sí, pues yo creo que está bien la forma de elegir, ¿sí?, para que se pueda tener gobernabilidad. Creo en la primera vuelta como está establecido. No me parece lo de la segunda vuelta, sobre todo porque suelen agruparse las fuerzas conservadoras y avanzan de esa forma, ¿no? Yo soy partidario de que continúe el mismo sistema de elección, solo que se evite el fraude electoral. Con eso es suficiente. Elecciones limpias, libres, que no haya compra de votos, que no se utilice dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, que se transparente el manejo de las aportaciones de empresas, de particulares, que los medios de información también reporten cuánto reciben en campaña. En Estados Unidos, por ejemplo, los candidatos tienen que informar cuánto están destinando a redes sociales. En las mismas empresas de redes sociales, de Internet, se establece la cantidad que se utiliza o que se recibe con propósitos de propaganda política. Con eso, ayer hablaba yo de las diferencias entre el Face y el Twitter y se me olvidó o no lo subrayé, pero también le gana el Face al Twitter en que en el Face hay más control sobre el uso de los robots. En Twitter es una plaga el manejo de las granjas de bots y todo es por dinero, pero están perdiendo credibilidad. Y no sé si sea Twitter México o sea mundial, pero en el caso de México es notorio. Tienen más cuidado los del Face. Y no le estoy haciendo publicidad a Face, ni es un cuestionamiento por despecho al Twitter.
es que esa es la realidad. Entonces hay que llamar a las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino. Entonces sí es importante la transparencia. Por cierto, desde hace como 15 días o 20, creo que Ciro Gómez Leiva y otros empezaron a entrevistar a una persona, a un especialista, un experto, para replicar y decir que no es cierto que yo sea el más atacado desde Madero por los medios. O sea, vi algunas notas. Ahora que lo volví a decir, salió una entrevista de Sarmiento en Universal, que ahora andan en alianza en contra de nosotros, Reforma y Universal, agarrados de la mano, diciendo lo mismo. Hace poco hicimos aquí, no ustedes, nosotros, porque lo he venido planteando, hicimos un ensayo, un pequeño análisis, un día, sobre las columnas, y hasta lo presentamos, de cómo la mayoría de las columnas nos atacan. Ahora, ayer Jesús me presentó un análisis de el comportamiento de los medios en los 2 años del gobierno de Calderón, 2 años del gobierno de Peña y los 2 que llevamos nosotros, sobre esto de los cuestionamientos, de los ataques. ¿Por qué no lo pones? Y es una empresa que al parecer se dedica a llevar a cabo estos monitoreos. Les vamos a entregar el análisis para que se vea cuántas opiniones, cuántas a favor, cuántas neutrales, cuántas en contra. ¿Y qué creen? Pues tengo el primer lugar, medalla de oro. Pero me llamó la atención, hay algo que tiene que ver con los periódicos. Sí, ¿no las tienen? Ese es de los periódicos. Miren el Reforma. %, negativas. Le sigue El Economista, 63. Luego el Excelsior, el Financiero, 59. El Excelsior, 58, el Universal, 50. Y desde luego, pues aquí no hay, solo el caso de La Jornada con Calderón. Todo lo demás está más bajo. Bueno, ahí se ven las barras, las rojas son las en contra nuestra, pero pon lo del así. Son 2 años, ¿no? Negativos 55, neutros 37, positivas 8.
negativas 37, neutras 49, positivas 14. Negativas 45, neutras 50, positivas 5. Ahora pon lo que... Así es, sí. Sí, no, pues aquí está. Y hay columnas también. Sí. Sí, miren, esta es la columna principal del periódico Reforma. Es la que hace el periódico. Pero cuando no está firmada una columna, se le atribuye a la redacción. Seis, ¿no? Neutra, positiva, pues a lo mejor la de mañana va a salir positiva. Ah, y los personajes. Mari Carmen Cortés, no sé de dónde sea, Leo Zuckerman, Pascal Beltrán del Río, este es de Excelsior. También soy su cliente. Raimundo Rivapalacio, en fin. Nada más para aclarar por la entrevista de Sarmiento. Hay que procurar mandarle a Sarmiento el análisis. ¿Qué empresa es? La más antigua que hace este tipo de trabajo. ¿Mande? ¿Quién lo mandó a hacer? Ellos lo hicieron con base en el debate. Sí, nosotros no pagamos. Y lo ponemos porque sí es ajena a nosotros, ¿no? Se dedica a eso. Porque tenemos que ser honestos, objetivos, profesionales. Muy bien. Vamos con Mirza. Gracias por la atención, presidente. Mirza Uribe, Gaceta del Aire Radio, prensa escrita y digital. Antes que nada, hace un año se hizo una petición aquí mismo, que fue sobre el problema de la Ilama Angostura. Hace un año que estaba la gente sufriendo bastante en ese campamento, mujeres, niños que se le indicaron acá mismo a usted. Estaba la señora Olga también aquí. Fue un problema muy fuerte que se ha estado viviendo y se vivió difícil al grado de, si pregunta por 10 personas de las 180 y tantas, ya han muerto como 20 en infartos, dolor, angustia, desesperación. Estas personas a los que yo aquí les comenté sobre ese problema fuerte que se dio, del abuso de las tierras, del abuso de la concesión de tierras de cada de esas personas, la mayoría son mayores de edad, los dueños, y sus hijos pues ahí están preocupados como siempre por ellos. Esas personas siguen sufriendo, las que quedan vivas, personas de la tercera edad. Fue una burla lo que se ha estado dando, es una corrupción horrible en Sinaloa, es una corrupción que se ha estado dando en el agrario, en los problemas agrarios ahí mismo. Es una burla que después de que usted dio la orden para apoyarlos, para ayudarlos, para esa gente que tanto lo necesita y que tanto confía en la ayuda, es una burla que ahorita, después de eso, 1 o 2 meses después de que se presentó aquí el dato, el problema, sembraron. ¿Qué está pasando con el gobierno estatal? No es el león como lo pintan.
es una burla para la gente pobre. Es una situación que está dando en Sinaloa y ya es hora de que le pongamos el cascabel al gato, como yo digo en la Gaceta del Aire, que se descubra bien y que se vea bien las cosas. No es verdad que se le esté apoyando a esa gente. Esa ocasión yo estuve presente ahí, había personas con capuchas, había personas que estaban ahí apoyando a los caciques. La gente pobre, los ancianos, las ancianas, acamparon en las tierras para que no sembrara la gente rica, los caciques que estaban ahí. ¿Qué pasó con el gobierno estatal? ¿Por qué no se les dio el apoyo? ¿Por qué no obedecieron la orden federal? ¿Por qué? Ni tampoco, en este caso tampoco, lo que fue y lo que es el delegado Jaime Montes. No se le dio el apoyo. La Conagua, ¿qué está pasando con ella? ¿Por qué le soltaron el agua a los caciques? ¿Por qué sembraron? Ahí mismo murieron 10 personas en todo ese transcurso de esa siembra, de esa limpieza y de ese ya levantamiento de siembra. Hubo llantos, desesperación, gente corriendo en las tierras, levantando, tratando de cuidar sus casitas donde estaban ahí mismo, de sus mismas tierras. Fue una burla de gobierno, es una burla para esta gente. No se lo merecen, están sufriendo demasiado. Piden ayuda de nuevo, volvieron a sembrar otra vez. Otra vez, ¿por qué se les soltaron tanta agua y por qué están sembrando? De nuevo los caciques. 3 veces ha ido el presidente, 3 veces se le ha entregado el documento, la petición de la gente, el llanto que se acerca y se le entrega a usted la carpeta de ayuda, de petición. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde fue que le dieron el portazo o cómo fue que la situación no se les dio el apoyo? ¿Quién dijo un alto allá en el gobierno estatal? ¿Quién les dijo que pararan esa situación? ¿Por qué siguen apoyando a los caciques, a esos que están ahí, que se apoderaron de esas tierras? Gente con mucha lana, con mucho dinero, pero con mucho poder. Yo estaba ahí, le comento, le recuerdo. Y enfrente de mí me pasaron esas personas armadas. Pedí ayuda, se le pidió ayuda a la Guardia Nacional y no, ahí mismo la seguridad de ese municipio de Angostura, el director de seguridad le pidió a la Guardia Nacional en la cabecera de Angostura que no se acercara al campamento. Yo pedí ayuda porque yo estaba en peligro, mi persona también, porque la gente me habló, venga señora Mirza. Fui, miré la realidad de ese sufrimiento, de cómo les quemaron las casitas a esas gentes, a esas personas de la tercera edad. Esta es una injusticia, no sé qué se está pasando, quién fue el fallo, quién no dio el apoyo y por qué se presta tanta gente y por qué tanta corrupción en el gobierno y por qué tanta corrupción para esa pobre gente. Esa es la primera pregunta. Gracias, presidente. Ahorita le sigo con otra. Sí, vamos, Mirza, a que se retome el caso. Le voy a pedir a la secretaria de Gobernación, a la licenciada Olga Sánchez Cordero, de que te atienda y que vea en nombre mío cómo está la situación y se ayude a la gente. Segundo caso que vengo para acá. Sinaloa, en lo que es el municipio de Ahome para el norte. Tenemos en Sinaloa primero Mazatlán, tenemos Topolobampo, tenemos puertos donde hay crecimiento, puede haber crecimiento económico muy fuerte. Pero también tenemos en Ahome, para el norte, una comunidad como es el Colorado. El Colorado donde puede haber empresas, donde puede invertir, donde pueden llegar grandes empresas, ahí mismo ayudar a la población, a la gente, que el crecimiento económico crezca ahí para la pobre gente, para los pescadores. Pero desgraciadamente la corrupción tiene ahí ya varios años. Desgraciadamente es una burla también que los de enfrente, los adversarios, nunca se había dado que el gobierno municipal fuera Morena, nunca se había dado que hubiera un cambio, puros PRI. Y aquí lo menciono yo, lo menciona Mirza Uribe. No se vale. Gente también ahí, problemas agrarios de tierras. Personas que fueron como también, son como unos 4,000 personas de ahí. 4,500 hectáreas tenían. Yo miré los planos. Ahí están los pescadores, las señoras, los señores. La mayoría, como le digo, también de la tercera edad, porque eso ya tiene como 20 años ese problema. Pasaron administraciones de gobierno y municipales.
esos juniors que siempre estuvieron ahí apoderándose de todo. El gobierno estatal pasado, Mario López Valdés, Gerardo Vargas Landeros, municipal, Arturo Duarte, Álvaro Ruelas y otros más que han estado ahí, les quitaron las tierras a base de injusticia a los pobladores, a los pescadores. Gente que sufre, gente que no tiene. 4.500 hectáreas las vendieron ahí mismo. Allá ha sido una cochinada la política y los mandatarios. Han destrozado el municipio, han destrozado a la gente. Pero nada más cuando quieren el voto, ahí van y les están pidiendo y dando lata. Pero a esos pobladores, a esos pescadores que sufren, ¿cuánto puede tener un pescador? ¿Cuánto puede ganar por 1 kilo de camarón? ¿Cuánto puede tener para sacar a su familia adelante una semana? Presidente, hay mucho que hacer para la gente también de Sinaloa, pero hay mucho que hacer por la gente del norte. Esos caciques, esos juniors, esos gobiernos que abusaron, ya han abusado bastante y quieren seguir abusando porque quieren seguir buscando la próxima gobernatura, la próxima alcaldía. No están a gusto porque haya ganado Morena, no están a gusto porque esté Billy Chalma, no están a gusto si todo buscan ahí pretexto de cualquier acción de gobierno. Pero cuando hacían los elefantes blancos, cuando se burlaban de esa gente, cuando les quitaban sus casas, cuando les quitaban sus terrenos, cuando no les daban de comer, cuando los corrían, cuando los pisoteaban, cuando los pobres pobladores han sufrido bastante, ahí fue una tragedia y va a seguir haciendo. El presidente actual les ha estado ayudando y llevando a esos pobladores ayuda, apoyos. Los elefantes blancos que hicieron los pasados gobiernos abusaron bastante de ellos. Les quitaron las tierras. Quedan 900 hectáreas de 4.500 hectáreas. La gente tiene los papeles, las gentes de ahí del poblado del Colorado, donde puede haber mucho crecimiento económico, donde puede haber bastante empresa futura, pero lo tienen escondidos porque los dueños ahora son los exalcaldes, el exgobierno. Y los pescadores actuales que están ahí, los que quedan vivos, no tienen que comer, pero tienen el certificado de propiedad. A como pudieron los pobres, me entregaron los papeles para que se entregaran aquí, donde ahí aparecen nuevos dueños. Mario Ruiz, uno de ellos. Mario Ruiz pidió al gobierno federal bajar apoyos para el Colorado porque sabía perfectamente que ahí hay mucho crecimiento. Estamos hablando de un grado de un Topolobampo, estamos hablando de un grado grande, y esa persona fue el presidente del PRI muchos años. Bajó recursos, bajó, pidió apoyo para emprender ahí nuevos conceptos de ayuda, pero no, fue una falsa. El Colorado es un lugar que se necesita, y esos recursos también fueron el elefante blanco, porque qué casualidad que ahora existe un Colorado Tours, grandes, numerosos camiones, grandes empresas, también de los Duarte, también de los Álvaro Ruelas. ¿Dónde están esos recursos? Les dieron a tole con el dedo a los pobres pescadores, piden ayuda a gritos. Si viera cómo están viviendo, no es nada a la imaginación, es muy triste. Aquí estoy, presidente, quisiera apoyo para estas personas. Después de, gracias a Dios, pues estoy bien, la libré, problemas de salud fuerte de meses. Aquí estoy, pero estoy para luchar por la gente. Le quiero pedir un favor, no sé si se pueda, pero es mi orgullo tener a mi padre vivo. Y quisiera que recibiera un abrazo de él, que se lo manda con todo el corazón, desde Los Mochis, Sinaloa, don Jesús. Está bien, Marisa. Y con la licenciada Olga, los dos temas. Dos casos agrarios. Sí. Muchas gracias, se lo agradezco. Un abrazo a tu papá. Gracias. Sí. Carlos Calzada. ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Carlos Calzada, de Radio Educación. Hace 2 días Transparencia Internacional presentó el informe sobre corrupción a nivel mundial y menciona en México que, si bien
Este es uno de los principales temas de su administración. No se ha avanzado mucho en el asunto del combate a la corrupción transnacional de empresas y dice que no hay casos en casos concretos ni se han recuperado recursos por estos ilícitos. Me gustaría conocer su opinión. Y en ese mismo sentido de corrupción y transnacionales, ha desaparecido un poco del radar el caso de Emilio Lozoya. No se ha sabido mucho actualmente. Sabemos que es una cuestión de la Fiscalía General de la República, pero no sé si usted tuviera alguna actualización. ¿Qué ha pasado con el señor Lozoya Austin? Bueno, lo de Transparencia Internacional, vamos avanzando, sin duda. Ellos no registraron los atracos que se cometieron durante el periodo neoliberal. Ya les dije cómo hacía Transparencia las evaluaciones sobre si había o no había corrupción en México o en otras partes. Ponían carteras en sitios públicos con 2,000, 3,000 pesos y en la cartera venía la identificación de la persona con su teléfono. Entonces, de acuerdo a las carteras que se devolvían, se determinaba el nivel de corrupción que existía en México o en cualquier otro país. Pues un método bastante elemental, porque no medía los actos de corrupción que se cometían arriba, porque abajo podían quedarse con las carteras. Había y sigue habiendo desgraciadamente mordidas, pero arriba eran tarascadas y esas no se medían. Esos eran negocios, ¿no? Fomento a la inversión, rescates, en fin, le llamaban de otra manera, ¿no? Al atraco, al saqueo, al robo, a la corrupción. Entonces, por eso a lo mejor ellos no están registrando de que en México ya no se permite la corrupción arriba, que estamos limpiando. Por ejemplo, el que se robaban 80,000 barriles diarios de combustible, pues ellos nunca lo registraron y tampoco están tomando en cuenta que ahora bajó el robo en 95%, de 80,000 a 4,000, 5,000 barriles diarios, ¿no? Como un dato concreto. Otro dato, así, concreto, la evasión fiscal, lo que no pagaban los grandes contribuyentes y ahora están pagando, pues es una diferencia enorme lo que ahora se está obteniendo, porque ya no hay condonación de impuestos. Pero eso no lo mide Transparencia Internacional. Y muchas otras cosas, ¿no? Nosotros vamos a seguir limpiando de corrupción al gobierno. Muchos de los problemas que se nos presentan, las resistencias, la oposición, tiene que ver con el combate a la corrupción. Esto que se está manifestando ahora de que no quieren que desaparezcan los fideicomisos y los fondos, lo dije ayer con mucha claridad. Los que defienden los fideicomisos están defendiendo, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, la corrupción.
¿Cómo es posible que haya tantos fideicomisos sin control, sin transparencia? Vamos a informar sobre este tema pronto. Acuérdense de que en el gobierno anterior una dirigente de un partido de oposición a nosotros, de los que se oponen a que desaparezcan los fideicomisos, recibió como 1,000 millones de pesos para supuestamente apoyar a migrantes mexicanos. Y nunca se supo nada. Fue un fideicomiso, un fondo que otorgó la Secretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno pasado. ¿Es la senadora Josefina Vázquez Mota? Sí, una fundación relacionada con ella. Pues yo entiendo de que estén inconformes y así otras irregularidades que se cometieron con estos mecanismos. Entonces, es recoger ese dinero para que se destine al bienestar del pueblo, que no se roben el dinero del presupuesto, que no haya bandidaje oficial. Yo no sé cómo defienden, lo dije ayer, lo indefendible. Les debería dar vergüenza, pena estar defendiendo que se mantenga la corrupción, el que no haya transparencia. Y aclaro, lo he dicho varias veces, los que reciben apoyos porque son deportistas profesionales, los que son escritores, artistas, científicos, pues van a seguir recibiendo su apoyo, hasta mejor, sin intermediarios. Ellos no tienen por qué preocuparse, los cineastas. El asunto es el manejo descontrolado de estos fondos. Entonces, vamos a seguir enfrentando la corrupción. Está esta iniciativa en el Senado. Pasó la Cámara de Diputados con mucho escándalo, como si se estuviese llevando a cabo una reforma estructural como las que aprobaban en el periodo neoliberal, como si fuese la reforma energética o la reforma fiscal o la llamada reforma educativa. Son fideicomisos que van a pasar a Hacienda, que se van a manejar los fondos con toda transparencia, y es para evitar la corrupción, que estos fondos no se manejen de manera discrecional y como aturde y confunde
tanta propaganda en contra. Hay hasta legisladores nuestros que titubean, me refiero de nuestro movimiento, que llegan a titubear, se les olvida, y hay que estárselos recordando, que lo dijimos en campaña, que lo planteé en el Zócalo, que es uno de los 100 compromisos que hice, que la gente votó por acabar con la corrupción, pero es tanto el golpeteo que llega a confundir. Y cuando se está llevando a cabo una transformación hay que actuar con firmeza. El que se aflige se afloja. Si estuviésemos haciendo algo malo, pues entonces nos debería dar vergüenza. Pero si estamos limpiando de corrupción a México, que es el principal problema, deberíamos de sentirnos orgullosos. Yo me siento orgulloso de lo que hago. Es un timbre de orgullo estar encabezando un movimiento para desterrar la corrupción de México. Y entre más me golpean, más digno me siento. Si es por eso, adelante. Acepto todos los desafíos, todos los retos, hasta dejar el gobierno. Si el pueblo dice queremos que continúe la corrupción, nos gusta, somos partidarios del masoquismo, nos gusta que nos roben, que sigan habiendo unos cuantos que vivan colmados de atenciones, de privilegios, y la mayoría en la pobreza, en el abandono, en la marginación. ¿Eso es lo que queremos? Pues yo les diría, sigan su camino, ahí nos vemos. Afortunadamente el pueblo de México lo que quiere es cambio. ¿Se acuerdan cómo utilizaban la palabra cambio? ¿Cuánto engañaron con eso? Desgastaron la palabra cambio. Para todo era cambio. Y llegaron a hacer lo mismo los que ofrecían el cambio. Pues ahora no. Yo creo que por eso no nos pusieron tantos obstáculos, porque pensaron que cuando hablábamos de cambio iba a ser lo mismo. Nada más que yo siempre hablé de cambio verdadero, de modo que no engañamos a nadie, que nadie se llame a engaño. Esto va a seguir adelante. La otra pregunta. En este mismo asunto de corrupción, sobre Emilio Lozoya, que no se ha sabido, sí, tiene algunos yo creo semanas. que debe de informar la Fiscalía, porque en efecto coincido contigo, y además es algo que se percibe. Se bajó el asunto. Debe ser porque están trabajando en las investigaciones, en integrar el expediente, pero sí es algo que se le debe de dar curso
porque fue gravísimo lo que denunció. Cómo repartieron dinero para comprar votos en el Congreso y que se aprobara la llamada reforma energética. Muy grave eso. También la compra de la planta de fertilizante, lo de Odebrecht, el dinero que se recibió. Entonces hay que esperar. Es lo mismo que el asunto del señor García Luna. Hay que esperarse. Yo no creo, en el caso de la Fiscalía, que se archive, porque le tengo confianza al fiscal y es una gente íntegra. Seguramente están trabajando y por experiencia empujar el elefante requiere de tiempo, o sea, para que camine, sí, el elefante hay que estarlo empujando, es un cuerpo de avance lento. La segunda pregunta, presidente. Ayer padres de familia de niños con cáncer presentaron una denuncia ante la Fiscalía en contra de usted y de funcionarios de la Secretaría de Salud por el robo de estos medicamentos oncológicos e incluso aseguran que se pudo haber tratado hasta de un autorrobo. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Y en este mismo sentido de salud, ¿cómo va el asunto de la distribuidora de medicamentos? Precisamente un mecanismo de este tipo evitaría que se dieran situaciones lamentables como esta que ocurrió con los medicamentos. Sí, es un asunto muy lamentable por las niñas, por los niños, y también la utilización de estos casos con propósitos politiqueros. Los medios se dan vuelo con esto, ¿no? Ya expliqué que fue un robo a una distribuidora, porque así están las reglas para adquirir ciertos medicamentos, hay que distribuirlos con ciertas empresas. Ayer me preguntaban que si estaban asegurados los medicamentos, hoy les puedo contestar que sí. Se adquirió un seguro, se cumplió con todo el procedimiento. No tengo el dato exacto, pero sí están asegurados. Ya se está reponiendo, es decir, se están consiguiendo los medicamentos. Ya también se tiene muy avanzada la investigación, muy avanzada. Ya van a haber resultados de quiénes fueron los que robaron. No puedo hablar más de eso. Y si alguien está sosteniendo de que fue un autorrobo o que atribuyen que nosotros mismos robamos los medicamentos, pues es muy mala fe. O sea, son juicios temerarios, es de mucha maldad. Y no es así el pueblo de México, aunque sí hay malos de Malolandia, eso sí, pero no es así la mayoría de nuestro pueblo, es bueno, no tiene malas entrañas, es lo que puedo decir. ¿Y la distribuidora, cómo va el proceso para conformar? Se está haciendo la investigación porque hay cosas extrañas, muy raras. Por ejemplo, se llevó a cabo el robo
y se denunció mucho tiempo después, se informó mucho tiempo después, pasó mucho tiempo. La policía privada que cuida no tenía o no tiene legalizados sus papeles. De esto que hablábamos, de que hay empresas particulares de vigilancia, de protección, por todos lados, sin control, porque dejaron de tener policías de los gobiernos para contratar servicios de seguridad. Esa era la tónica, ¿no? Durante el periodo neoliberal, privatizador, era todo lo que hicieron con las guarderías de el Seguro Social, la subrogación de servicios del ISSSTE, todo privatizado. Entonces estamos haciendo la investigación, está a cargo de el gobierno de la ciudad, se va avanzando y yo creo que mañana o el lunes, martes, en la semana próxima, más tardar, tendremos ya todos los datos. Sí, nada más una precisión. La pregunta era en el sentido de la distribuidora que anunció su gobierno precisamente para este asunto de distribuir a nivel nacional. Sí, para eso es. ¿Cómo va ese proceso? Ya va avanzando, porque por eso es que vamos a tener esta distribuidora de medicamentos. Porque imagínense cómo estaba. Hacían su agosto los que vendían, los que distribuían los medicamentos y desde luego pues los que hacían el trabajo de relaciones públicas, vamos a llamarlo elegantemente, los que se asociaban con funcionarios, obtenían los contratos, tenían relaciones, ya les dije, hasta con los medios de comunicación. Es un negocio de 100,000 millones de pesos. Entonces, por eso hay tanta resistencia. Nada más que nosotros vamos a seguir adelante y no nos vamos a cansar. La última pregunta, presidente. Se dio un tema pues controversial en estos últimos días con el retiro de los quesos y los yogurts, que pues no eran quesos ni eran yogurts. Y los empresarios, pues hay mucha inconformidad en este asunto, han manifestado que sus productos sí cumplen con la normatividad y que no se les avisó con tiempo del retiro de estos productos y piden diálogo. Me gustaría saber si va a haber diálogo con el sector empresarial y qué se va a hacer con el producto decomisado, porque se va a destruir, porque podría caer el riesgo de que conocemos el mercado negro, de que muchas veces lo vemos en la calle, ¿no? Que se venden productos que supuestamente ya están caducos y que deberían de haber sido destruidos, se venden de repente en el mercado negro en las calles de la ciudad. ¿Qué se va a hacer con estos productos y si habrá diálogo? Gracias. Pues hay que buscar que se informe sobre esto y diálogo siempre. Va a haber, y no es el propósito perjudicar a las empresas, nada más que si también tenemos que cuidar la salud del pueblo. Es que hay mucho fraude. No usan los alimentos que se deben de utilizar para hacer estos productos.
hay muchos productos químicos adulterados, y eso pues hay que cuidarlo porque tiene que ver con la alimentación de la gente. Todo lo que son productos chatarra. Por eso el nuevo etiquetado, la información a los ciudadanos, y ya no es con moche. Tienen que ser productos pues de buena calidad, proteger a los consumidores, proteger al pueblo. Al mismo tiempo, pues no perjudicar a las empresas, no generalizar. Hay empresas muy buenas, ¿no?, que cuidan la calidad de lo que producen, hay otras que no. Todo es la ambición al dinero, a la utilidad. Bueno, hablando de medicamentos, ¿no?, imagínense que adulteraban medicamentos, incluso para el cáncer de niños. Gente sin escrúpulos por el dinero. Es como el que vende la droga. Pues no se pone a pensar que con el fentanilo va a destruir la vida de jóvenes. Van por el dinero. No hacen conciencia de que van a causar un daño irreparable, no solo a quien consume las drogas, sino a las familias, destruyen. Pues es algo parecido. Adulterar un medicamento, un alimento, provocar un daño. El neoliberalismo implicaba cero regulación. Era como la libertad del zorro en el gallinero. Y eso no se puede mantener. Eso no es lo nuestro. Vamos con Alberto. Gracias, señor presidente. Buenos días. Alberto Marroquín Espinosa, de Querétaro, y corresponsal de Jaime Farías Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y desde mi canal de YouTube es Ahora AM y mi portal es ahoraam.com. La pandemia del COVID ha detonado diferentes desafíos, no solo en México, sino en todo el mundo. Uno de ellos es que los tratamientos para la atención de pacientes COVID es totalmente disparado. En el Senado se han presentado diversas iniciativas y dos de ellas son de Querétaro, del senador Juan José Jiménez. Una es para que primero la Secretaría de Salud puedan realizar acciones necesarias para evitar abusos por parte de los hospitales COVID, toda vez que los hospitales privados forman parte del Sistema Nacional de Salud y el propio derecho humano a la salud establece que deben ser asequibles. En Querétaro se han denunciado cobros excesivos y abusivos lucrando con la salud y la necesidad de las personas. Y otra iniciativa también presentada por el mismo legislador de Morena de Querétaro es que la Ley General de Salud se establezca en qué casos de emergencia sanitaria la Secretaría de Salud Federal establezca tabuladores para la atención de las enfermedades que provocaron la emergencia en hospitales privados. Señor presidente, ¿qué opina de estos abusos que se están dando en los hospitales privados y qué opina de esta opción de que por ley en una emergencia sanitaria establecer tabuladores y que no se cometan abusos desmedidos por parte de los privados? Sí, nosotros hemos cuidado eso.
Hemos llegado a acuerdos con los hospitales privados, se les ha contratado inclusive para que se atiendan a enfermos no COVID con el propósito de liberar camas de hospitales públicos para atender a enfermos COVID. Y es buena la relación con los hospitales privados y han ayudado. Como en todo, puede ser que en algunos hospitales se esté abusando, pero la mayoría está ayudando, está apoyando. Me refiero a hospitales privados que atienden a gente que tiene para pagar y curarse si es afectados por la pandemia. No hemos tenido, la verdad, muchas quejas de privados y tampoco de hospitales públicos. Ahora, la etapa nueva de atención incluye el que se haga una selección de lo mejor que se tiene en personal médico, en equipos, donde hay más experiencia, y ahí atender a los enfermos para reducir al mínimo los fallecimientos. Por la emergencia tuvimos que capacitar a miles de médicos generales, no habían especialistas por la desatención durante todo el periodo neoliberal a la formación de médicos. No tenemos en México los médicos que necesitamos y mucho menos tenemos a los especialistas que requiere el país, porque se abandonó todo lo relacionado con la salud, aun cuando andan ahí los exsecretarios de salud haciendo cuestionamientos. La verdad es que ellos deberían de explicar por qué se desatendió tanto la salud del pueblo, por qué el déficit de médicos y de especialistas, y deberían de estar ofreciendo disculpas. Pero bueno, tuvimos que actuar a prisa, se formaron muchos médicos, tuvimos que habilitar camas, tuvimos que adquirir equipos, ventiladores. Ahora que está bajando, ¿sí?, el contagio y tenemos menos ocupación de enfermos en hospitales, lo que queremos es volver a reconvertir los hospitales COVID, dejando lo mejor de lo mejor, para asegurar que tengamos menos fallecimientos. Ese es el plan. En ese propósito, los hospitales privados de México tenían capacidad para atender 500 enfermos de COVID. Me refiero a terapia intensiva, todos los hospitales privados. Entonces, como también no tienen, ¿sí?, ya la misma ocupación que tenían antes, queremos
suscribir o establecer un convenio con ellos, un contrato, también por lo mismo, porque hay hospitales privados con buenos especialistas para sacar enfermos COVID. Entonces esa es la etapa nueva y el contrato sería pagando nosotros la atención, de modo que a la gente, sin importar la situación económica, no le costaría, sería atención gratuita, como si fuese un hospital público. De todas maneras, las iniciativas que tienen adelante, todo lo que sea por mejorar la salud del pueblo, es bien visto, aceptado por lo que tú estás planteando. Ok, gracias, presidente. ¿Y cuándo liberan los recursos del FONDEM para Quintana Roo por los daños que ocasionó el huracán Delta? Porque incluso aún no se entregan los recursos por el huracán Cristóbal. Y no sé si con la desaparición del FONDEM, que será para el próximo año, va a mejorar este proceso de entrega de recursos. Sí, desde luego, ya está mejorando desde que llegamos al gobierno. Cuando hay daños, de inmediato se actúa. El primer caso que enfrentamos fue el del huracán Huila en Nayarit, y ya concluimos y estamos trabajando en la reconstrucción por los daños de los sismos y estamos avanzando. Ahora voy precisamente mañana, voy a Tehuantepec con ese propósito, al Istmo. Y en el caso de las inundaciones por los huracanes, está trabajando la coordinadora de Protección Civil y tiene instrucciones de apoyar. En el caso de Chiapas, hoy vimos de que ya se están llegando los apoyos, ayudas. No sé si tienen ahí imágenes. El ejército ya está actuando, entregando estos apoyos. Y en el caso de Tabasco se llevan censados 25,000 viviendas que fueron afectadas, dañadas, y sigue el censo. Esto es de ayer, Chiapas. Entonces, lo del FONDEM era un fondo que se manejaba igual. Ese es otro caso de corrupción. Compraban a diestra y siniestra a precios elevadísimos. Entonces ya no es así. Es la Coordinación de Protección Civil, ¿sí? Hace un censo, va a la zona, se valoran los daños y se actúa. Cada secretaría hace lo que le corresponde. Si se dañaron los caminos, entra Comunicaciones. Si tiene que ver con vivienda, entra la Secretaría de Desarrollo Urbano. Si tiene que ver con cultivos, Agricultura. La Secretaría de Bienestar, o sea, todos. Y hay recursos para eso. No hay límite. El pueblo es primero. Y más los que sufren, los que lo necesitan. Y una petición ciudadana, hay una gran ausencia en las clases por internet. Hay grupos de niños de primaria y secundaria de 50 alumnos y solamente se conectan a máximo 20, hasta 15 se llegan a conectar.
y nos dicen que es por la falta de, a lo mejor, de acceso a Internet y por equipos, ¿no? No sé si en este caso el secretario de la SEP nos puede informar el índice de ausencia y qué se puede hacer al respecto. Gracias, presidente. Sí, sería bueno que informara Esteban cómo vamos. Lo invitamos la semana próxima. ¿Cómo va pues este sistema que tuvimos que poner en práctica porque no puede haber educación presencial, pero a ver qué resultados tienen, hacer una evaluación aquí sobre la educación a través de Internet y de televisión. Quedamos en eso. Muy bien, ya terminamos con la lista. Nos queda para dos. A ver, la compañera. Gracias, presidente. Buen día. Dalila Escobar, de Atiempo.tv. Ya que hablaba del secretario de Educación Pública, ayer que compareció en el Senado de la República, se le ofreció que pudiera quitarse el cubrebocas para poder hablar un poco mejor, y él lo que argumentó es que no se lo quitaría porque están promoviendo que para el regreso a clases pues se utilice el cubrebocas y lo mejor es dar el ejemplo. Yo quiero preguntarle qué opina usted, qué dice usted de dar el ejemplo para el uso de cubrebocas y evitar contagios de COVID-19. Que es buena su recomendación. Además que si guarda uno la sana distancia, no hace falta. Eso es lo que me han dicho a mí los especialistas, los expertos. Creo que ayer habló el doctor Hugo sobre eso, aquí. Entonces yo me ajusto a eso y soy respetuoso de la opinión de cada quien. ¿No lo usaría usted por poner un ejemplo en un espacio cerrado? Pero yo tengo aquí mi sana distancia. Yo quisiera estar ahí junto con ustedes, no puedo por eso. Si estuviese yo ahí, a lo mejor sí tendría yo que estar. Cuando yo viajo y voy en el avión, me pongo el cubreboca, pero como trato de mantener sana distancia, pues me cuido. Y es muy importante que nos cuidemos, porque depende mucho de nosotros. Depende mucho de la conciencia que tomemos sobre la higiene, sobre lo que comemos, sobre la sana distancia. Y hemos aprendido que no se nos olvide y hay que seguirnos cuidando. Pero no esperar que nos ordenen. Nosotros optamos por convencer, no por imponer nada. No hubo toque de queda, no es obligatorio. Es que cada quien se cuide, y así lo ha venido haciendo la gente, porque pues todos somos mayores de edad y somos responsables. Bien, preguntarle también en cuestión de salud, si ya contempla el gobierno un plan de seguimiento a las personas recuperadas de COVID-19, desafortunadamente, afortunadamente salvan la vida, pero en muchos casos se queda deteriorada la salud. ¿Cómo va a ser? Hay un plan ya para eso, porque hay quienes en efecto se recuperaron, no fallecieron, se salvaron, pero quedaron afectados y hay un proceso de recuperación.
se está atendiendo también médicamente. Y es una etapa también que se está siguiendo. Se está planteando. Yo todos los días, desde que empezó la pandemia, de lunes a viernes, tengo un informe de los médicos, de 6 a 7 de la mañana. Así como vemos los temas de seguridad, ahí están siempre, de lunes a viernes. No viene aquí, pero que les toca nada más informar los martes, pero hoy estuvieron. Estuvo el secretario de Salud, el subsecretario Hugo López-Gatell, estuvo el del INSABI en la reunión de hoy a las 6 de la mañana, estuvo el director del ISSSTE, el director del Seguro. Diario estamos atendiendo el tema. Entonces, por eso sabemos que se requiere, que se necesita, y no lo desatendemos. Y el lunes, todos los lunes a las 8 de la noche, es una reunión más amplia de una evaluación semanal sobre la pandemia, y tomamos ahí decisiones. Vacuna, disponibilidad en hospitales, el comportamiento de la pandemia, estado por estado, ¿sí? El semáforo. Ahora tenemos que resolver, nada más que en su momento, lo de los días de muerto, el día 1, el día 2, el cuidado en los panteones, y ya estamos también visualizando lo del Día de la Virgen de Guadalupe. Espérense, lo estamos revisando, o sea, para eso nos reunimos, para ver todo, ¿sí? Y acordar con autoridades, lograr acuerdos, consensos, recoger los sentimientos de la gente, sí, para tomar decisiones. No es saber, se cierra, se abre. No, no es así. Siempre es una decisión sopesada, siempre hay un análisis, siempre hay una reflexión, se toman en cuenta todos los factores. Porque a la Basílica llegan millones de personas, ¿eh? Sí, sí. Entonces estamos viendo eso. Se ha contado mucho con el apoyo de las iglesias, no solo de la Iglesia Católica, de las iglesias también evangélicas, de todas las religiones. O sea, hemos tenido mucho apoyo de la sociedad. Entonces, para que los oficios, misas, las prédicas se puedan llevar a cabo también por teleconferencias. La Iglesia ha ayudado mucho en eso, la Iglesia Católica, también las otras iglesias, repito. Ha habido una actitud muy responsable de todos. Entonces, no hay imposición, pero estamos ya trabajando sobre eso. Bien, presidente, en otro tema,
justo también en el Senado hubo una manifestación apenas de elementos de la mercante. Lo que ellos mencionaban es que, bueno, pues están pidiendo que no se viole el artículo 129 de la Constitución y que habría en todo caso usurpación de funciones. ¿Qué va a pasar con estos elementos? Si se les va a dar de baja, si se les va a reacomodar ahora que toma el control precisamente la Marina sobre el tema de puertos, y también preguntarle, hay algunos puertos que están concesionados a los estados, el tema de los cobros, por ejemplo, a los barcos. ¿Cómo va a ser toda esta situación? Sí, vamos a reorganizar, es como el caso de los fideicomisos, es que se está poniendo orden. En el caso de los fideicomisos había, repito, mucha corrupción, muchas injusticias, y vamos a demostrarlo. Se va a aprobar aquí. Y en el caso de los puertos, lo mismo, mucha corrupción, al grado de que, sobre todo los puertos del Pacífico, pues estaban prácticamente tomados por la delincuencia, porque era plomo o plata. Entonces, tenemos que poner orden. Y hay, desde luego, intereses. Es como las aduanas. Bueno, en los puertos son las dos cosas. Es el manejo, la administración de los puertos y las aduanas. Entonces, ¿qué les comento a los que tienen alguna preocupación de que van a perder su trabajo por estar en la Marina Mercante? Que no se preocupen, no van a perder su trabajo, y que no se dejen manipular por los intereses que están detrás. Esto viene de hace muchos años, así como había el zar o el señor del tomate o del aguacate, había también el señor de los puertos, los jefes de jefes, que eran intocables. Entonces, pues ellos ahora no están conformes, pero tenemos que poner orden. ¿Habrá una evaluación a los elementos que están precisamente en la mercante? Sí, y no tienen problema, al contrario, ellos van a tener más posibilidades de desempeño, de trabajo, porque lo otro era la privatización completa, eran gentes ni siquiera especializadas en marina mercante. Eran negocios, pues, y contenedores con drogas y embarcaciones con huachicol de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Solo pongo un ejemplo, y es un asunto de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. ¿Cómo se explican que un estado como Colima, con poca extensión territorial, población, se haya convertido, porque no era así, en el estado con más homicidios en el país? Entonces, la respuesta es Manzanillo. El puerto
Entonces, si eso no lo vemos, pues es que ya no vemos nada. Ese puerto en general tiene mucho movimiento, ya tiene más movimiento de contenedores que Veracruz. Durante siglos el puerto más importante sigue siendo, pero era Veracruz en el Golfo, por el desarrollo de los países del Pacífico. Cuando China se convierte en la fábrica del mundo, pues los puertos del Pacífico mexicano adquieren mucha relevancia, y Manzanillo y Lázaro Cárdenas son muy importantes. Pero también de Asia llegan los químicos para las drogas, que son las más consumidas actualmente, son fentanilo, y las más peligrosas, mucho más peligrosas. Entonces, no podemos seguir manejando los puertos como se manejaban hace 20 años o hace 10 años o hace 2 años. Tiene que cambiar, porque si no nos los va a reprochar la gente, van a decir: ¿y qué hicieron ustedes? ¿Qué hicieron con los puertos? ¿Qué hicieron con las aduanas? ¿Qué hicieron con los fideicomisos? ¿Qué hicieron con la corrupción? Entonces, hacer lo que nos corresponde, aunque estamos conscientes de que se afectan intereses. ¿Íbamos a dejar el mismo negocio de las medicinas? ¿Continuar con lo mismo? Que 3 empresas recibieran contratos de 50, de 60 mil millones de pesos y que no se abasteciera a los hospitales. Pues no. Y yo tengo mi conciencia tranquila. Me acusan de que no tienen medicamento los niños de cáncer, pues yo estoy luchando para que tengan medicamento, pero no soy culpable, no tengo problemas en mi conciencia y yo me guío por el tribunal de mi conciencia. Pero sí hay un desabasto, presidente, ahora que pregunta lo de los medicamentos, sí hay un desabasto a nivel nacional. Sí, en el caso particular, porque ha habido un problema a nivel mundial y hemos estado luchando para resolverlo, y además porque se padece de un bloqueo aquí interno, es una especie de chantaje. ¿Sí? Ahora se decidió comprar los medicamentos afuera, que la ONU los compre, y nos está costando muchísimo, porque son pulpos. Pero vamos a resolverlo, me canso ganso. Finalmente, presidente, nada más preguntarle qué ha pasado con los nombramientos de titulares de la CONAPRED y de SEAD, de la Comisión de Atención a Víctimas. ¿Cuáles nombramientos? Los nombramientos de la CONAPRED y de la Comisión de Atención a Víctimas. Ya va a depender de la Secretaría de Gobernación, de que se le dé trámite, no hay ningún obstáculo, o sea, no hay por qué.
la lentitud, más que nada, pero sí tiene que resolverse pronto. Muy bien, ¿les parece para mañana? Mañana nos vemos. Vamos a ir a una gira mañana. Vamos a empezar en el aeropuerto Felipe Ángeles por la mañana. Y vamos a terminar en el Istmo y luego vamos a Chiapas. Vamos a estar en Tuxtla y el domingo vamos a Peñitas, a la presa que está en los límites de Chiapas con Tabasco, y luego vamos a Dos Bocas, a la refinería. Vamos este fin de semana. Mañana les entregas el estudio.